Sanar no siempre es fácil, pero siempre es posible. Bienvenidos a Secure Woman, un espacio para sanar, cuestionar y crecer desde la psicología y el bienestar integral. Aquí hablamos sin filtros de lo que muchos callan. Abrimos conversaciones personales que te invitan a reflexionar y a construir tu propio camino. Este podcast no sustituye una terapia psicológica. Buscamos generar conciencia y acompañarte con empatía. Recuerda, no estás solo ni sola. Comenzamos. Hola a todos, soy Vania Galindo y estás escuchando Secure Woman, un espacio para hablar con valentía, con verdad y con todo lo que muchas veces se nos pide callar. Hoy tenemos un episodio profundamente necesario con una mujer que ha transformado el dolor en causa, la injusticia en acción y el silencio en voz. La violencia vicaria es esa que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijas e hijos. Es una de las formas más crueles de violencia de género y aún así sigue siendo invisibilizada. Nuestra invitada es fundadora de un frente de lucha contra esta forma de violencia, pero antes de eso es mujer, madre y víctima. Y ella ha tratado de sobrevivir en medio de un sistema que no la escuchaba. Hoy viene a compartirnos su historia, sus heridas, su fuerza y por supuesto su activismo, que estamos muy orgullosos de ella. Bienvenida, Jennifer, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, pero sobre todo por tu valentía de compartir con nosotras todo lo que has vivido, tan íntimo, tan personal y a veces tan político. Me gustaría empezar preguntándote un poquito, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra violencia vicaria? Pues, a ver, para mí es un tema de una violencia que no se detuvo con la mamá, una violencia que de alguna manera vivimos, soportamos, minimizamos muchas veces, y cuando nos dimos cuenta o nos damos cuenta de lo que vivimos y queremos decir basta, ya no queremos esto para nosotras ni para nuestros hijos, cuando vemos el nivel de violencia y queremos denunciar, separarnos, divorciarnos, viene una violencia peor, ¿no? Entonces incrementa la violencia y se acumula con otros tipos de violencia. Entonces, esta violencia vicaria es justo eso, una acumulación de una serie de violencias que viéndolas por separado, pues claro que todas se pueden denunciar de manera particular y todos se pueden denunciar por separado, pero viendo toda esta acumulación y todo lo que hay alrededor, pues sí es un patrón, es una manera de violentar sistemáticamente, cotidianamente, es una manera de controlarnos y de ejercer poder y de alguna manera de seguirlo haciendo cuando ya no nos tienen de cerca a través de las personas que más queremos, que son nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, yo diría que eso. Claro. Oye, ¿qué Sí. diferencia hay con alineación parental y violencia vicaria? Mira, la alienación parental es un tema como muy controvertido y para no meterme justo en el tema de si existe o no existe, al final del día la alienación parental lo que quiere dar a conocer o entender o proteger, ¿no? Es esta manipulación de un papá o una mamá hacia el otro o a la otra, de los niños, ¿no? Para odiarla, para no quererla, para todo esto. Por supuesto que la manipulación existe como tal. Claro. Desafortunadamente, el término como tal de alienación parental se ha usado, como muchas cosas vemos, no nada más en este país, sino a nivel mundial, que las cosas en donde las leyes, por ejemplo, que están hechas para proteger a las mujeres, muchas veces son usadas hasta en nuestra contra, ¿no? Entonces, no que la alienación parental haya salido así, el trasfondo y la historia que tiene este concepto en particular es como complicado porque tiene muchas aristas ahí y mucha gente peleándose, pero básicamente es una manipulación de las niñas y niños. Y el tema particular de alienación parental es que se usa la alienación parental en los casos de violencia hacia las mujeres para decir que las mujeres están inventando que el papá ya no quiere convivir que los niños ya no quieren convivir con el papá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta se ha conocido y se ha documentado a nivel mundial, pero sobre todo por relatoras de la ONU, en donde han visto los casos y han documentado que la mayoría de los casos es en donde quieren estos hombres encubrir abuso sexual, en donde se usa el tema de, es que ella no quiere o ella impide que mis hijos me vean o quieran ver al papá, y es mentira y inventa lo del abuso. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Es que dicen que ella está ejerciendo alienación parental de alguna manera y entonces terminan dándole la custodia al agresor, ¿no?
en su más puro sentido, pues es una manipulación, ¿no? Desafortunadamente el concepto, el fenómeno, el uso que se ha dado en la corte y en casos familiares, pues ha sido el equivocado y por eso hay tanta controversia. Pero al final del día, la manipulación dentro de la violencia vicaria es una parte fundamental, ¿no? Porque al final, si no hay una manipulación hacia las niñas y niños, no habrían tantas denuncias en contra de nosotras, no habría tantas niños pensando que sus mamás las abandonaron, que son violentas, que no les importan y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, justo se dice por personas expertas que la alienación parental es una forma también de violencia vicaria. Entra dentro de estas formas de violencia vicaria, porque en el punto en donde se usa para poder retirarle la custodia a las mamás o para poder apartar a los niños de esta figura protectora que es la mamá protectora, usan la alienación parental, ¿no? Entonces, el significado creo que es el correcto, ¿no? Sí. Pero al final del día el uso que le están dando a ese fenómeno está completamente ¿Pero equivocado. aplica igual como la violencia vicaria solo para mujeres o también aplica para la hombres? alienación, de hecho, alienación parental está creo que en la ley en muchos estados, no en todos, pero se conoce como tal como interferencia parental y cualquier hombre, mujer puede denunciar que la mamá o el papá no dejan que los niños vean al otro o a la otra y es un delito y es una violencia terrible en contra en contra de los niños y si no está justificado por un antecedente de violencia o un tema como más complicado en donde realmente no tendrían por qué ver al papá o a la mamá, pues sí es una violencia fuertísima en contra de los niños. Y hay años de cárcel también para quienes lo ejercen y cambios de guarda y custodia, pero eso se puede denunciar de toda la vida. Hay mucha gente que no lo sabe, desafortunadamente, pero sí, así es. Sí. A diferencia completamente de la violencia vicaria, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hace el frente que tú fundaste? ¿Qué acciones concretas está impulsando? Porque creo que viene mucho aquí con esto. Mira, creo que nos enfocamos muchos años en hacer las iniciativas de ley, trabajar desde la exposición de motivos, pero siempre como desde la voz de las víctimas, de qué estábamos viviendo. Ahora, de un par de años para acá, tenemos ya también el panorama desde de la voz de los niños, ¿no? De las niñas que han regresado con sus mamás y todo este proceso y lo que viven. Entonces, es armar iniciativas con gente que sabe, que conoce. Nos hemos especializado de verdad, yo digo, yo nunca en la vida hubiera pensado que estuviera yo trabajando sentada haciendo algo de la oficina y atrás tengo escuchando el Congreso del Estado o una sesión de la Suprema Corte. Yo digo, pues, ¿en qué momento? Pero es algo que hemos tenido que aprender, entender qué es violencia de género, partiendo desde ahí, porque yo como víctima y entendiendo que yo era víctima hace 10 años que empezó todo este proceso legal, ni siquiera yo sabía lo que era una violencia de género, ¿no? Entonces hemos estudiado, se crearon estas leyes, las presentamos en todos los estados. Tuvimos la oportunidad de ir a platicar con todos y todas las diputadas, llegamos también al Senado a trabajar ahí, y al final del día, ahorita ya es ley, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 30 estados. Enhorabuena. Gracias. En Código Penal está en 26, en algunos estados está malamente aprobado, hay cambios que se tienen que hacer, pero estamos también trabajando esos cambios. Y pues tenemos una red de mamás de casi 5,000 casos, en donde pues entre todas nos ayudamos y nos apoyamos, pero tenemos un apoyo que no es suficiente y no da para tanto, pero es un apoyo que tenemos para las mamás, apoyo psicológico por teléfono únicamente, que es terrible porque no funciona en realidad para casos así, pero bueno, en casos extremos pueden marcar a ese teléfono y tenemos pues el apoyo entre nosotras, que creo que es lo que más ha funcionado, la red. El platicar con una mamá que sabe exactamente lo que estás viviendo sin tener que explicarle el trasfondo y sin que te diga a ti o te revictimice o te cuestione todo lo que está pasando, pues es un alivio, ¿no? O sea, nosotros hemos escuchado de mamás que dicen, es que si no hubiera llegado al frente, o sea, yo literalmente no estaría aquí, ¿no? Entonces, y hemos trabajado en foros, damos capacitaciones, damos cursos. La verdad es que, o sea, nuestro cometido se ha convertido en informar, que la gente sepa que es violencia vicaria. Es un tema súper complicado, es un tema que es una violencia con características muy particulares y desafortunadamente hay mucha desinformación allá afuera. Como toda ley y como todo lo que tenga que ver con violencia hacia las mujeres y violencia de género, pues siempre hay contraataques y siempre hay gente que está en contra y creo que entre más fuerte el movimiento, más ataques y más complicado.
Entonces, estamos tratando de hacer protocolos de actuación en juzgados, familiares y ministerios públicos para que sepan exactamente qué tienen que hacer. No sirve de nada una ley buena o mala si realmente no la pones en práctica, ¿no? Entonces, estamos tocando puertas en todos los estados para que reciban a las mamás, que no debería de ser así, ¿no? O sea, lo platicábamos en algún momento, que pues deberías de poder llegar a un ministerio público y debería de ser muy sencillo levantar una denuncia y no lo es, ¿no? Hasta solo levantarla. Pues, Solo simple hecho de levantarla, ¿no? O sea, solo el puro hecho de pisar un ministerio público y que en la entrada un policía o una policía te diga, no, es que esto no lo puedes denunciar aquí, o no vienes golpeada. O sea, a mí me ha tocado estar sentada en la entrada del ministerio público y que manden a la gente a decirles, no, aquí no pueden denunciar y es un policía el que te está diciendo que no. Y ya entras y de todas maneras recibes el mismo trato adentro, ¿no? Entonces, acompañamos a las mamás en la medida de lo posible, las sentamos y trabajamos con autoridades para que revisen los casos. No pedimos favores, no pedimos que resuelvan casos sin ética y que no estén apegados a la ley, pero que se revisen este bonche de casos que tenemos de mamás que están viviendo violencia vicaria, porque pues al final del día el 99% de ellas no tienen a sus hijas e hijos con ellas, ¿no? Entonces, este es un poco de lo que trabajamos. O sea, de las barreras a las que te has enfrentado, justamente sería este tipo de cosas. ¿Tienes alguna otra barrera que en este camino te has llegado a enfrentar? Y aquí agrego también cómo nosotros, como sociedad civil, podemos ayudar a visibilizar esta violencia, ¿no? O sea, como a enfrentar este tipo de barreras que ustedes están viviendo. Mira, barreras es como, es una frustración diaria, la verdad. O sea, das 2 pasitos para adelante y luego das 15 para atrás, ¿no? La verdad es que las autoridades, es complicado tocar puertas con autoridades cuando al final del día deberían de recibirte, yo no digo que con los brazos abiertos, pero bueno, deberían de sentarse, escucharte. Y somos una colectiva que hemos trabajado como muy formal. No es que sea a diferencia de o no, porque no conozco cómo trabajan otras colectivas y respeto el activismo y la manera de ser feminista de cada quien y no es que yo me considere o no feminista, creo que me falta mucho por aprender para poder ser considerada o yo considerarme así. Más bien para mí yo soy una mamá protectora que en un momento tuve que cuidar a mis hijos de una violencia horrible, pero deberían de recibir a las colectivas que justo están proponiendo cosas porque de verdad todos los movimientos, o sea, todos los avances y todos salen de las colectivas y de las víctimas. Entonces, a mí me frustra mucho que tengas que tocar la puerta, avisar, mandar oficios, preguntar, ¿no? Y hasta que casi te llevan vamos a ir a romperles vidrios, que nunca lo hemos hecho y el frente es algo, no nos caracterizamos por eso, no que no estemos de acuerdo o no, pero es difícil, ¿no? Creo que la sociedad juega una parte bien complicada, en donde las mamás que somos víctimas de esta violencia perdemos círculos de amigos, perdemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Yo soy muy afortunada porque tengo una red de apoyo, que es mi familia, y un círculo de amigos cercanos muy bueno, pero la mayoría de las mujeres no lo tienen. O sea, hay una crítica y o sea, siempre estamos siendo juzgadas de que si lo hacemos bien, de que si lo hacemos mal, y por algo te quitaron a tus hijos, y todo lo que conlleva este tipo de violencia, ¿no? Entonces, la sociedad es súper crítica, cree que saben todo lo que puede saber de un caso, creen conocer lo que está viviendo la otra persona. Es bien fácil decir por qué no se fue, ¿no? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no se alejó? Es bien fácil decir es mentira, ¿no? Entonces creo que la sociedad es complicada, ¿no? Y hasta que no se dan cuenta que es algo que yo siempre digo en este tipo de violencia, nuestros hijos que están viviendo esta violencia desafortunadamente son niños que la mayoría creo que van a vivir con el agresor muchísimo tiempo, van a replicar patrones, van a terminar siendo personas que ejercen algún tipo de violencia por lo que han aprendido del agresor, y van a replicarlo con las hijas e hijos de otras personas que ahorita no les importa esta violencia, ¿no? Entonces, nuestros hijos hoy pueden estar viviendo esto y hay niños afortunados que pueden sanar y ver el proceso, pero los que no, en algún momento se van a casar con alguien más que a lo mejor, no, tú hiciste caso omiso a esta violencia y dijiste, pues a mí no me importa, yo no hay nada que tengo que hacer porque no me afecta, pero pues no sabes si tus hijos en algún momento se van a relacionar con estos niños y pues van a estar viviendo en un ciclo de violencia en donde se va a repetir los mismos patrones y van a estar sufriendo lo mismo. Entonces, ahí es cuando la sociedad sí, o sea, dice, bueno, pues sí, o sea, sí me importa, pero al final del día, si no te afecta, creo que muchas veces no haces mucho, ¿no? Entonces, hay mil cosas. Creo que también hay algo que nos está
no quisiera decir pesando, porque tampoco es darle la importancia, pero hay grupos de contraataque bastante complicados, en donde lo único que hacen es desinformar, pero aparte difamar, pero aparte usar tus casos para hacerte quedar completamente mal. Y eso también a las mamás y a las víctimas de este tipo de violencia les afecta en todos los sentidos, ¿no? Laboral, mental, físico. Y una vez más tienes a la sociedad que pues no apapacha, ¿no? O sea, más bien juzga y es bien fácil ver estos videos llenos de odio, con miles y miles y millones de likes, y ves un video informativo que te dice qué es, cómo es la violencia y nadie le hace caso, ¿no? Entonces, esa es la sociedad en la que estamos viviendo ahorita, en donde no se impresionan por lo bueno y por el avance y por reconocer, se impresionan más por atacar y por todo lo malo, Oye, ¿no? Jen, pero yo creo que todavía hay muchas mamás que están viviendo esta violencia, que no saben que están No viviendo saben, esta sí. violencia. De hecho, yo me enteré apenas hace año y medio lo que era violencia vicaria. Sí. ¿Y por qué no es todavía como tan conocido en el país? O está muy desinformado, como decías, ¿no? Creo que hay muchas dudas todavía sobre qué sí es y qué no es la violencia vicaria. Mira, em, yo siempre que escucho a este tema de la violencia vicaria es que nadie lo conoce y digo, me da coraje, ¿no? Y luego digo, pues no, porque yo en mi círculo Todos. todo el mundo lo sabe, ¿no? Y es como muy lógico, o sea, pero sí, das un pasito para afuera y dices en qué momento, pero porque o sea, y hay hasta espectaculares en el discurso de la presidenta cuando tomó protesta. Uno de sus 100 promesas es el tema de la violencia vicaria, que todo el mundo, por supuesto que ahí salió y todo el mundo, ¿qué es esto, no? Y hay campañas y hay de prevención, pero al final del día yo creo que si no llegamos a espacios, por ejemplo, las escuelas, en donde realmente se eduque a los niños y se prevenga y se avance en este tema, pues la gente no lo va a terminar de conocer. El hecho de ser una violencia de género, el hecho de ser una violencia hacia las mujeres, la gente se tapa los oídos y no le interesa tampoco saber, o sea, no quieren saber. La mayoría de la gente creo que tampoco quiere saber de violencias ni nuevas, ni no que sea nueva, sino el nombre nuevo, hasta que no les afecta a ellas, ¿no? O a ellos. Entonces, sin duda hay muchísimo que hacer, no basta con que existan campañas de prevención, no basta con que los servidores públicos sepan de este tema, es algo que la sociedad tiene que saber y se lo tiene que desayunar, comer y cenar, como el abuso sexual hace muchos años en la escuela no se habla de este tema Y ahora ya. costó mucho trabajo, o sea, que se Sí. incorporara. Así tiene que ser cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, para mí me tocó hace poco en la escuela de mi hija, en donde empezaron a hablar justo de violencia de género y violencia hacia las mujeres, y escuchar a los niños, porque me tocó estar ahí sentada escuchando, porque fui de chismosa, por supuesto, escuchar lo que los niños, lo que los adolescentes dicen de este tema, a mí me dio miedo, o sea, o sea, es que no, es que las mujeres traen este discurso de las mujeres inventan todo, es que las mujeres están súper protegidas, es que las mujeres tienen todo y todo es fácil, a todas las cuidan. Y yo digo, o sea, está cañón, ¿no? O sea, Vivimos en Deberían otro. vivimos en otro un día al mundo. MP para que vieran. Claro, una excursión a un ministerio público para que sepa. Y o sea, Que ni siquiera ahí te hablan lo de digo violencia riendo. vicaria, No. ¿eh? No, claro no que sé no. si se confunde con violencia familiar o más bien te hablan de violencia familiar, pero a mí nunca me ha tocado que me digan es violencia Es que vicaria. las capacitaciones a los servidores públicos es una broma. O sea, realmente nosotros nos sentamos a escuchar y supuestamente aprender, y empezaron a hablar de violencia vicaria, entonces empezaron a decir que es una modalidad de violencia familiar. O sea, nos paramos y nos fuimos porque dijimos, pues por supuesto, claro que no están entendiendo desde el tema de la violencia hacia las mujeres. O sea, como que estamos muy atrasados en eso. Tú platicas nos tocó con unas diputadas una vez, no voy a decir el estado porque van a saber de quién estoy hablando, pero nos sentamos en una plática con ellas y nos dijeron, justo nos debatían el tema de que si es una violencia hacia las mujeres, si es una violencia de género, solo lo ejercen los hombres. Entonces explicamos todo y al final nos decían, a ver, en un juicio, ¿cómo puedo yo ver si hay un hombre que está ejerciendo una violencia de género hacia las mujeres o por su condición de mujer? ¿O cómo puede un juez distinguir si hay una disparidad o este tipo de cosas? Entonces, era una diputada feminista, o sea, y nos estaba preguntando eso a nosotros. Yo dije, bueno, pues con razón no sabe, ¿no? Entonces, le pusimos el ejemplo de, pues, estás en un juicio y de pronto ves a la mamá llegar, porque pasa, con una promoción para poder presentar escrita a mano muchas veces, firmada por ella, no acompañada de un abogado, y luego ves el escrito del papá o del agresor o del proceso,
y el membrete del bufete de abogados representado por 15 abogados, ahí ves la diferencia, ahí ves la disparidad y ahí ves este tema de, pues hay una ventaja en donde el piso para empezar no es parejo, ¿no? Entonces, tenemos a ese tipo de personas legislando y a las autoridades y servidores públicos no saben lo que es la violencia vicaria, no saben lo que es la violencia de género, y lo que es aún peor, que luego nos tachan de que no nos importan los niños, cuando es como un poco como todo lo contrario. Sí. Pero no les importan los niños. O sea, tenemos leyes muy buenas para proteger a los niños y no hay nadie que realmente genuinamente los proteja y los quiera ver bien y sanos. O sea, sí, genuinamente los ven como algo, un objeto que pueden estar moviendo de un lado a otro y no hay una protección real, que también es bien complicado, pero sí. ¿Cuáles son las primeras señales que reconoces como alerta en violencia vicaria o control psicológico? O sea, Empieza muy sutil. En la mayoría de los casos, como lo tenemos detectado en el frente, es que empieza muchas veces en el noviazgo. Entonces, de pronto, con manifestaciones muy sencillas como si algún día nos divorciamos y tenemos hijos, mi mamá los va a cuidar o yo me los voy a quedar. O nos ha tocado mucho comentarios de mamás que les decían los esposos cómo amamantar. Es que lo estás haciendo mal. Es que lo que tú estás haciendo eres una mala madre porque tú no puedes amamantar de manera correcta. Empieza, por supuesto, cuando hay violencia física, la violencia física pues siempre escala, pero es más complicado el tema de la violencia psicológica. Las amenazas son constantes. Yo me acuerdo y yo digo, a mí me amenazaron y me dijeron esto 20 veces y nunca lo vi. O sea, este tipo de violencia siempre trae de por medio él sigue con las denuncias y ya no vas a ver a los niños. Sigue con esto y las consecuencias van a ser complicadas, ¿no? Y llegan a este punto en donde te lo están diciendo, te lo están advirtiendo y tú todavía piensas que no va a suceder nada porque pues piensas o vives en este mundo que me pasó a mí, en donde pues yo decía, pues está denunciado, es violento, tiene ciertos antecedentes legales, ¿cómo me van a quitar a mis hijos? O sea, no entiendo. Entonces, ves todo este tema de justo la manipulación, que es muy común en la violencia familiar, de no puedes trabajar, te alejan de tus redes de apoyo, que es algo muy característico porque lo que necesitan es tenerte aislada para que no tengas ese apoyo de nadie más de afuera, ¿no? Entonces, esos yo creo que son como algunas de las primeras banderas rojas, ¿no? Pero Sí. esto es parte de la violencia vicaria. Sí. O sea, no es solamente que le hablen mal a los niños de su mamá. O sea, Sí. es todo, engloba todo esto. Exacto. La manipulación se da en la mayoría de los casos. No todos los casos hay una sustracción, por ejemplo. No todos los casos llega a un punto en donde se llevan a los niños y los retienen y no los vuelven a ver. Sí, en la mayoría, el porcentaje que tenemos en el frente es que el 84% de las mamás están sin sus hijos. Las demás están con convivencias, tratando de lograr que no convivan con el agresor, porque al final lo que están tratando de probar y comprobar es que están siendo violentadas, que están siendo amenazadas, que les están diciendo que o sea, el hecho de que te digan, te voy a quitar a tus hijos, todo esto es violencia vicaria. Claro. No puede haber violencia vicaria sin una violencia previa, sin una violencia de género previa. No puede haber violencia vicaria sin una intencionalidad, que es como lo más complicado de todo esto, porque todo el mundo nos dice, es que ahora que hay ley, todas las mujeres van a querer denunciar violencia vicaria, y que yo creo que es de las violencias más complicadas para denunciar, pero la intencionalidad de dañar y la intencionalidad de usar a alguien más para poderte dañar tiene que estar ahí, ¿no? Es dificilísimo comprobar. Algunos lo pensarían, pero existen unos peritajes y uno que aprendimos muy hace poco y que lo usé yo en mi caso es el antropológico, que te da una visión completa de un caso y entiendes de dónde viene la violencia, los antecedentes, la educación, qué está pasando, por qué una mamá tiene 15 denuncias, por qué el papá que tenía 5 denuncias previas no hubo una protección. Hay que entender como realmente el trasfondo. Entonces, realmente no es tan fácil de denunciar violencia vicaria. Así como es difícil explicarlo, es difícil denunciarlo. Entonces, pueden haber sustracciones sin que sea violencia vicaria, porque también si queremos englobar todo en violencia vicaria, entonces, pues realmente nada va a ser violencia vicaria. La violencia vicaria en todas las veces es maltrato infantil, todas las veces, pero no todo el maltrato infantil es violencia vicaria, ¿no? O sea, la violencia vicaria lo que hace, una de las cosas de banderas rojas que es bien importante que pasamos por alto es hacer cosas intencionales para herir a los niños, todavía a lo mejor en convivencias y hacérselo saber a la mamá. Por ejemplo, subirlos a un coche a alta velocidad sin cinturón y grabar un video y mandarte el video
que te llegue el video después cuando no sabes, o sea, se borró el video y entonces los niños venían apanicados y gritando y de repente se acaba el video y llegas y ves el video y no sabes qué pasó con los niños y te lo mandan, ¿no? O no les dan medicinas y te hacen saber que no les dio una medicina porque de que estaban enfermos. Tenemos un caso bien complicado de una mamá que su hijo es alérgico a las nueces. El papá a fuerza le da nueces, han terminado en el hospital 500 veces y le manda videos y fotos, ¿no? Así de, pues otra vez, ¿no? Entonces, ves, es un niño de 6 años, ¿no? Que está al cuidado del papá. La única comunicación que tiene el papá con la mamá es para mandarle este tipo de videos y de amenazas o sea, más bien videos de que y las autoridades no hacen nada, ¿no? Entonces, pero esto es con la intención de afectar a la mamá. Claro, Digo, claro. obviamente te estás llevando a los hijos entre Claro, las patas, es que ¿no? no les importa. El maltrato puro y plano como tal, un maltrato a una persona, a un niño como tal, no lo vas a evidenciar, no le vas a decir al mundo que estás maltratando a un niño. Y esto es como la intención y la finalidad es dañar a la mamá usando a los niños que son los más afectados. Tiene que hacerle saber que se están dañando. Entonces, esa es la intencionalidad. Si no das a conocer que justo estás lastimando a alguien más para hacerte daño, entonces, pues no es una violencia vicaria como tal. Manipulación puede haber sin haber violencia vicaria, puede haber maltrato también sin ser violencia vicaria. Hay como muchas características, pero es justo esto, tiene que haber violencia previa, violencia de género y tiene que haber intencionalidad siempre, ¿no? Oye, ¿y para ti cuál fue el momento en el que dijiste hasta aquí? ¿No? Sí, sí. La verdad es que esto lo trabajé muchísimo en terapia y no me di cuenta, o sea, me di cuenta conscientemente de esta decisión que había tomado inconscientemente, muchos años después ya separada. Yo sí viví muchísimos años de violencia en mi caso en particular, pero el momento en el que yo vi esa violencia ejercida en contra de mis hijos y como que lo vi desde afuera y dije, o sea, porque esto que me hace a mí no me está lastimando, o según yo, no me está afectando, ¿no? O no me está llevando a ningún lugar complicado. Para este entonces, en esta parte de mi matrimonio, yo había aislado, o sea, más bien me había aislado de mis amigos por completo. O sea, yo iba a trabajar y regresaba, seguía teniendo, por supuesto, contacto con mi familia, pero mi círculo de amigos, o sea, se acabó. Yo de pronto veía esta manera de tratarme a mí, en mis hijos, ¿no? Esta manera de darle la vuelta y de manipular y de hacer que los niños mientan y de darles una manera de pensar como complicada. O sea, era un tema, con ellos nunca fue un tema de violencia física, pero sí fue un tema de, es que si quieres convencer a alguien para que sea tu amigo, es que mira, tú le mientes, y la palabra mientes era como algo muy común en mi casa, ¿no? Entonces, tú le mientes y le das la vuelta, y entonces todo era mentira, y entonces veías a mis hijos genuinamente diciendo mentiras de arriba para abajo como si fuera normal, ¿no? Entonces, y luego el tema de agredirme a mí enfrente de los niños, es algo que también luego empezó a pasar, ¿no? O sea, ya no tenía ningún cuidado de absolutamente nada. Yo siempre traté que cualquier discusión, no soy perfecta ni nada, pero cualquier discusión en la medida de lo posible no se diera enfrente de los niños. Y las primeras discusiones tampoco eran, o sea, no había, al principio no había muchos gritos, no había en ese entonces golpes ni nada por el estilo, pero sí era como muy sutil, ¿no? Así de, aguas, agua, todo era cuidadito, aguas, es que no hagas esto porque pues entonces te va a ir mal, ¿no? Yo decía, bueno, ok, y así me seguía. Entonces creo que ese fue el momento en el que yo, cuando lo vi con ellos y cuando vi el efecto que tenía en ellos esta violencia, cuando vi que de pronto levantaba una mano y los niños se asustaban, cuando vi que había un miedo al papá, ¿no? O sea, que era genuino ese miedo. Yo dije, tengo que alejarme de esta situación, ¿no? O sea, sí tengo que estar por fuera y creo que las últimas cosas que yo ya había decidido en ese momento separarme, no se lo había dicho, fueron como golpes contra la pared, o sea, rozándome aquí en la cara, aventada de platos y vasos, y ya cosas como Con los de ese niños estilo, ahí con los niños presentes. ahí, por supuesto, claro, claro, sí. Es más, se convirtió en que si los niños no estaban, él estaba como mucho más tranquilo y se volvió una dinámica en que pues casi casi tenían que estar ahí para que ellos vieran que la loca era yo y muchas veces lo que trató de hacer, porque eso sí me quedó claro, yo ya llevaba varios años de terapia, en donde me decía mi psicólogo, es que tienes que entender que te va a llevar a un punto de quiebre bien complicado, ¿no? Y entonces
trata de no llegar a ese punto de quiebre. Él me decía muchas veces, tienes que terminar esto por ti, por tus hijos. Y yo decía, no, hombre, yo puedo con esto y más. No, es que no es cierto y ya me costó trabajo, pero te va a llevar a un punto de quiebre y va a ser complicado. Y sí, o sea, no me llevó a ese punto y afortunadamente nunca llegué a hacer nada complicado, pero sí fue un tema de llevarme al límite y siempre enfrente a los niños. O sea, era como muy común eso, ¿no? Entonces, no sé. En ese momento fue cuando yo dije, se acaba el matrimonio, tontamente dije, se acaba la violencia también, o sea, se acaba esta dinámica horrible, tontamente también pensé que, o sea, era contra mí y a pesar de que yo lo estaba viendo, por eso les digo que hice conciencia de eso varios años después, cuando veía esa violencia que yo decía, bueno, pues es el papá, tiene que seguir conviviendo con ellos porque pues a mí me violentó, pero a ellos no. En ese momento seguía pensando eso y aunque lo hubiera visto en ese momento, es su papá y le corresponde, yo no puedo hacer nada y así me fui y no, estuve 6 años divorciada más bien en esta dinámica bien complicada que es donde escaló la violencia de las convivencias en donde pues todo se transformó la violencia en algo completamente distinto, y pues siguió, ¿no? O sea, continuó esta violencia que yo pensé que se iba a acabar. ¿Y en qué momento llega él a quedarse con tus hijos? ¿O por qué? Hubieron varios temas legales cuando yo me divorcio y firmamos un convenio equitativo o igualitario, o yo no sé ni cómo mencionarlo, pero fue un convenio que en su momento era, yo trabajo, tú trabajas, ni me mantienes ni te mantengo, tú pagas 50% de los niños, yo 50% de los niños, aunque él ganaba 10 veces más que yo, porque lo que me interesaba era firmar, bye, o sea, cada quien su vida y yo me quedaba con guardia y custodia, que fue curiosamente el tema de la violencia vicaria, que ya te das cuenta después, juega un papel importante, pero en ese momento ni lo cuestionó y él dictó convivencias. Yo quiero convivir con ellos una vez cada 15 días. Y eso fue, ¿no? Yo dije, bueno, ok. Avanzó, empezó a incumplir con su 50% de la pensión, salieron cosas complicadas en el juicio, en el juzgado más bien en donde presentó una fianza falsa. Y llegan varios años después de yo quererme hacer la que podía con todo, ¿no? Y la mamá que iba a sacar adelante a sus hijos, iba a poder tener vida y estar sana en todos los aspectos. Y obviamente llegaron cambios importantes que tuvimos que tener mis hijos y yo, y decidí denunciar penalmente el tema de incumplimiento. Y en todo este momento y proceso siguieron estas amenazas ya en las convivencias, amenazas ya físicas, amenazas todavía de gritos, amenazas de si no bajas las denuncias legales, va a haber una consecuencia con los niños, te voy a quitar a los niños, me voy a quedar yo con ellos, no los vas a volver a ver. En su momento levanté una denuncia por violencia física en esa parte del proceso, pero lo que sucede realmente es, o bueno, la acumulación de 6 años, yo creo que de esta dinámica legal en donde mis hijos nunca se enteraron de nada hasta después, afortunadamente, pero en esta dinámica de denunciar, que no me hicieran caso, en tratar de avanzar en los procesos, en las amenazas, y llega un punto después de, o sea, yo inicié este tema en el 2016 y en el 2021 en el juzgado familiar le dictan una sentencia de la pensión que tiene que pagar de esta cantidad de años y se junta un poco con el tema de la de la denuncia de violencia económica del tema del incumplimiento y eso como, no sé si fue eso, lo que la gota, porque me preguntan mucho, ¿y qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué fue la gota que derramó el vaso de llevarse a los niños? No tengo idea, ¿no? O sea, en su momento cuando yo inicié una relación nueva después de estar divorciada, eso fue un punto bien importante en la violencia, porque ahí también incrementó la violencia hacia los niños, en donde constantemente les decían, es que ahora yo mantengo a la pareja de tu mamá, porque yo pago todo, por supuesto, porque él siempre decía que pagaba todo, y entonces ahora cuando los hijos de tu pareja van a comer a tu casa, le decía a mis hijos, pues yo lo pago, esa comida la pago yo. Entonces, y cuando nos fuimos a vivir juntos 3 años después de haberme divorciado, es que están viviendo en mi casa, eso le decía al papá, ¿no? Y están usando mis coches, y están usando. Entonces, llegaban los niños, por supuesto, con un tema de qué mala eres con mi papá, le quitas todo su dinero, mi papá está viviendo con mi abuelita y no tiene dinero para una casa porque pues, nos dejó esta casa a nosotros. Entonces, era una dinámica complicada, ¿no? Entonces, todo eso creció y yo creo que fue la acumulación de todas estas cosas en donde en el 2021, después de que lo notifican, a la semana siguiente se lleva a mis hijos, los lleva a denunciarme por violencia familiar y ¿Cómo los llevas si los tenías tú? no, se los lleva en una convivencia, me los ok. pide una semana de vacaciones
que fue justo en Semana Santa, Semana de Pascua, raro en él, pero fue y se dio la convivencia, y ese mismo día que se los llevó, los recogió, los llevó al Ministerio Público, pienso que los llevó porque tampoco hay evidencia de que sí, pero bueno, está la denuncia ahí en donde se relata una serie de cosas, que supuestamente yo le hacía a los niños. Desde darles fruta y verdura no desinfectada, tortillas frías, los encerraba en los closets, los abandonaba en gasolinerías. El castigo más común que se repetía ahí era que yo les metía las manos a la puerta del coche y se los cerraba, y ese era el castigo. Tú te portabas mal y metía la mano. Oye, y te pero lo ¿eso lo encerraba. declaró él o lo declararon los niños? No sabemos, no Ah. sabemos. O sea, en realidad hay unos videos en donde están ellos en una declaración, pero pues el video no concuerda Ujú. con toda la declaración, tampoco concuerda con la denuncia inicial, que pues por supuesto presentó él, sin pruebas de absolutamente nada, una sola foto que puso de, él es doctor, y lo digo entre comillas, pero él es doctor, y entonces cuando se caían los niños o cuando pasaba algo con los niños, y no porque fuera doctor, porque era el papá, siempre le avisaba, oye, se cayó Sofi, se Ujú. cayó, o sea, cualquier cosa que pasa, nunca me hacía caso, por supuesto, pero bueno, le avisaba, porque yo esperaba lo mismo de él, ¿no? Hasta que entendí, que me decía mi psicólogo, no le vas a sacar agua a las piedras, entonces deja de hacerlo, entonces sí. Pero hay un golpe que se da mi hija en el Parque Acuático El Rollo, en donde se cae de unos camastros y se raspa toda la cara, ¿no? Entonces le mando la foto, acaba de pasar esto, ay, sí, ponle pomadita y bla, bla, y tengo toda la conversación, ¿no? Yo mandándole la foto. Bueno, esa foto que le mandé del golpe, Lo usó en esa tu es la que contra. presenta en la denuncia, ¿no? Entonces, pues al final, afortunadamente yo soy de guardar todo, ¿no? Entonces estaba la conversación, fuimos al Parque Acuático El Rollo, estaba el reporte médico de que se cayó, o sea, todo eso estaba de muchísimos años atrás, el reporte del pediatra que vio a mi hija cuando. Entonces, todo eso lo usó para crear esto y le dieron medidas para que yo no me acercara a los niños, ¿no? Entonces, ahí empezó, ¿no? Él se quedó con los niños, yo por supuesto no me notifican, pasa todo este proceso y después de la semana que se iban a quedar con él, pues él mandaba mensajes de te los entrego mañana y otra vez mañana y otra vez mañana y yo hasta que yo decía no, ¿no? Quedó un día y ese día en la mañana fui por los niños a casa del papá y cuando llegué, pues toqué el timbre, sale la novia, que no te los puedes llevar y yo no me los puedo llevar, o sea, sí, espérame tantito, entonces se vuelve a meter y sale el papá, no es que tienes una restricción, no te puedes acercar a los niños, entonces me enseña una hoja a través de la reja y en 2 minutos ya había 2 patrullas al lado de mí, ¿no? Así de, pues te tienes que ir porque estás invadiendo el espacio y la protección y no sé qué, entonces le hablé a mi abogado y mi abogado me dice, no te preocupes, tú tienes guarda y custodia, no pasa nada, está todo este antecedente que hemos trabajado, tranquila, tranquila, ¿no? Entonces, pues sí, ese juicio en mi contra avanzó, se judicializó, me llevaron a un juicio de 18 meses por violencia familiar, en donde querían que yo estuviera en la cárcel 8 años, esa era la condena, pagar todos los daños de millonarios, y al final del día, pues con la finalidad de quitarme a los niños, ¿no? Entonces, me eché todo ese proceso y en ese inter, el proceso familiar avanzaba, no avanzaba, cambiaban de jueces, tuve restituciones al principio de las cuales nunca me enteré por culpa del abogado que tuve al principio, y así estuvimos. Y después de 18 meses de llevar el juicio, en donde fue un juicio, cualquier persona que se para en un juzgado penal en Barrientos sabe lo que significa entrar ahí como imputada, aparte, ¿no? O sea, porque tú eres la delincuente, tú eres la que golpeaba a sus hijos, te trata, o sea, no que me trataran mal, pero es un tema emocionalmente bien complicado, hasta que llegó como la última parte. En algún momento en el proceso hay una parte en donde puedes irte hay ciertos recursos en donde puedes irte como a suspensión condicional, a abreviar el proceso para no echártelo todo, pero de alguna manera es como declararte culpable de lo que hiciste, entonces a fuerza querían que yo me fuera por esa vía, y yo le dije, no, o sea, yo tengo que demostrar que yo no soy culpable, yo no hice absolutamente nada. Entonces la segunda parte del juicio fue bien complicada, llevaron a los niños a declarar, ellos no querían declarar, varias veces les tuvieron que insistir y los llevaron justo a ese proceso, declararon 2 o 3 cosas que al final también eran distintos a las primeras declaraciones, distintas a la denuncia, distinto a lo que habían juzgado familiar, No, nada o sea, coincidía. nada coincidía, y al final, afortunadamente, con testigos, con todo esto, impresionante porque en el proceso, en este proceso penal, yo
yo tenía testigos por todas partes, o sea, yo quería llevar a todo el mundo para que viera, porque pues yo en algún punto ya divorciada, yo convivía con muchísima gente, con mis hijos, y imagínense que llevé a la exnovia del papá, ¿no? O sea, la exnovia con la que tuvo una relación durante 2 años mientras estuvo casado conmigo, a declarar en contra de él, ¿no? Por otro tipo de violencia, otro tipo de factores. Ella conoció a mis hijos estando todavía casado conmigo, entre otras cosas. Resulta que no era médico, ¿no? O sea, él ni siquiera estudió, o sea, no terminó de estudiar medicina, se hizo todo un proceso, pero hacía cirugías y operaba en un hospital, y pues otro fraude, otro delito. Entre muchas otras cosas, ¿no? Y todos estos testigos, entre las declaraciones de mis hijos, pues obviamente llegaron a la conclusión de que no había ningún delito, no había violencia, no había manera de probarlo. Habían peritajes, todos los primeros peritajes que ya después sí le hicieron a mis hijos para ver si había violencia, si había algún rasgo psicológico o algo por el estilo. Curiosamente, 2 o 3 salieron que no había absolutamente nada y de repente se mete uno, ¿no? Que sí puede haber un tipo de violencia, ¿no? Un perito que nunca se presentó a declarar, que nunca fue a ninguna audiencia, o sea, cosas como raras y complicadas que trataron de hacer, ¿no? Y al final tuve una sentencia absolutoria, en donde en la sentencia el juez dice que era clarísimo que era un acta de venganza, de amenazas, por todo el antecedente que había y que había una clara violencia en ese entonces. No, o sea, no se conocía todavía mucho la violencia vicaria, en el Estado de México todavía no es delito y todo este tema, pero que había una clara manipulación hacia los niños y todo ese tema, ¿no? Entonces, eso se lleva al juzgado familiar y en el juzgado familiar hacen varios a solicitud de nosotros porque justo tienen una escucha con un juez en donde en esa escucha habían cosas como bien complicadas, en donde habían manifestado como ya temas de quitarse la vida y temas ya más extremos. Yo llevaba mucho tiempo pidiendo convivencias, aunque fuera virtual o lo que sea, pero tener contacto con ellos, lo cual me tardó 1 año, 7 meses poder convivir con ellos. Pero en el juzgado familiar se dan estas convivencias, se hacen estos peritajes y fue justo con estos peritajes y justo con el proceso que llevamos dentro del centro de convivencias, con los psicólogos de ahí, es que nos damos, bueno, se dan cuenta que los niños estaban siendo manipulados y que no nada más eso, estaban siendo amenazados de alguna manera a decir ciertas cosas y las consecuencias que podían tener si no lo hacían de una manera u otra, pues eran consecuencias que les daban mucho miedo, ¿no? Entonces, afortunadamente con esto salen todos estos reportes, que ese proceso, lo digo rápido, pero pasaron sí 4 o 5 meses de ese proceso en donde iniciamos y al final se vio la gravedad y la violencia que estaban viviendo los niños y se pide una restitución inmediata, justo por la violencia que estaban viviendo por parte de él, por parte de la novia y por parte de toda la familia paterna con la que convivían, porque al final todos tenían el mismo discurso complicado y tu mamá y la mala y la violenta y todo este tema, ¿no? Entonces se da esa restitución justo a los pocos días de cumplir 2 años de que se los llevó, ¿no? Entonces fue un proceso que todo eso duró 2 años más o menos. Siento muchísimo lo que viviste. Sí. ¿Qué herramientas utilizaste para reconstruirte? ¿No? ¿Cómo? Sí. O sea, mira, para serte sincera, los primeros 3 meses caí en una depresión horrible, o sea, tirada en la cama, literalmente me tenían que levantar, pasaba literalmente semanas sin bañarme, o sea, yo, aunque fuera sin bañarme, iba y me sentaba al juzgado y yo siempre decía, ¿cuándo me van a regresar a mis hijos? Ya me los van a regresar. Todo el mundo me veía con cara de esta loca que está haciendo aquí, literalmente, se me botó la canica, yo creo que en ese momento. Estuve en 2 procesos psicológicos, o sea, psiquiatra, todo eso, pero yo creo que lo que más me ayudó, inconscientemente, porque fue algo que se dio de manera pues, natural y orgánica por unos videos que subí yo a redes sociales, pues fue el tema del frente. O sea, la verdad es que me mantuvo ocupada porque literalmente en algún punto mi abogado de ahorita y el abogado antes me decían, Jen, es que no vayas por favor al juzgado hoy. O sea, salte de ahí, vete a hacer otra cosa, vete a caminar, ve a dar la vuelta, o sea, lo que tú quieras, pero no vayas, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin dejar el proceso de ninguna manera y porque yo siempre estuve como muy metida en todo, o sea, yo hablé con todos los jueces, todos los ministerios, cualquier persona que tenía algo que ver con mi caso, ahí estaba yo y me conocían y ahí estaba metida, pero sí creo que el frente me mantuvo ocupada, me dio como otro propósito, o sea, inconscientemente fue algo que sí me salvó la vida. Yo creo que sin eso hubiera terminado con una consecuencia mucho más complicada. Nunca tuve una
idea suicida ni nada por el estilo en ninguna parte del proceso, afortunadamente, pero creo que sí, creo que el frente, conocer a más mamás que estuvieran viviendo lo mismo, también es algo que me salvó, conocer, estar con mujeres, rodeada de mujeres que habían salido adelante después de vivir eso y que sus hijos ya eran grandes, ¿no? Y conocer los casos y conocer cómo eran mujeres productivas, salían adelante, algunas sí habían regresado con sus hijos, algunas no, y verlos a ellas, yo decía, bueno, pues si ellas pueden, yo también puedo, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que el frente fue algo que me ayudó mucho. Y mis hijos, por supuesto. O sea, el tema, nunca en ningún momento consideré que no los iba a volver a ver, ni que no íbamos a volver a estar juntos. O sea, nunca permití que eso sucediera, o sea, que pasara por mi mente más bien. Para mí era una cuestión de tiempo y yo creo que fregué tanto a los abogados que literalmente los lunes me decían, el viernes ya los tienes, y así pasaba cada semana, ¿no? O sea, como, yo creo que me decían, ya que se cae esta mujer, porque yo decía, es que a mí no me importa lo que me tengas que decir, ¿cuándo me los van a regresar? El viernes ya los tienes. Entonces, pues sí, yo creo que ellos, pues fue como la motivación más grande, ¿no? El saber el ambiente en el que estaban viviendo. A mí más bien me daba mucho más miedo cada vez que iba aprendiendo de esta violencia y de lo que vivían otras mujeres y yo veía casos extremos y yo decía, es que para allá va mi caso, algo tengo que hacer. Entonces, pues eso también, entender lo que estaba viviendo fue lo que me motivó también para decir, ellos están viviendo lo mismo que yo viví en un matrimonio horrible durante muchos años, tienen que salir de ahí, ¿no? Oye, Jen, y el frente de cierta manera empieza por estos videos que tú subiste, que se empiezan a hacer virales, te empiezan a contactar medios de comunicación Sí. y empiezas a conocer a más mujeres que están pasando por este tema, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el primer video que subí, lo subí genuinamente por dejarle un mensaje a mis hijos, porque les habían dicho que yo estaba internada en un hospital psiquiátrico y que ahí iba a estar por lo menos 6 meses hasta que yo me curara, ¿no? De todo lo mala que era. ¿Cómo te enteras de que ellos? La mamá de una compañera de mi hija me habla un día porque justo estaban todavía en clases en línea cuando se lleva a los niños, entonces ellos terminaron ese ciclo escolar en esa escuela y me habla una mamá un día y me dice, oye, Jen, hace mucho que no te veo en la pantalla, tú siempre estabas ahí, de repente veo a tu hija, era mamá de una compañera de Sofi, de repente la veo en un lugar y de repente está en la playa y de repente está en un hotel y de repente, ¿qué está pasando? Y tú no estás. No, nada, todo bien, están con el papá, nunca mencioné nada. Me dijo, bueno, es que también hoy salió en una clase que tu hija, alguna dinámica estaban haciendo y tu hija dijo que no, que tú estabas hospitalizada y que te tenías que curar porque eras mala y que eras violenta y que, o sea, tenías que estar ahí un tiempo y ya que después de ese tiempo ya podía regresar con los niños, ¿no? Entonces, yo dije, ok, dije, no le creas, o sea, gracias. Entonces, ahí fue cuando decidí, pues no, o sea, si no hay manera de que pueda llegar a ellos, ya habían pasado, fue marzo, abril, mayo, junio, cuando subí el video ya habían pasado 2 meses, casi 3. Yo dije, no estoy viendo avance, eso, claro, o sea, yo dije, algo tengo que dejarles a ellos para que vean un video, algo de que no estoy internada, de que no estoy loca, de que no soy violenta y que los estoy buscando, ¿no? Porque mi preocupación más grande, que ya después me enteré que sí pasó, es, pues tu mamá te abandonó y entonces ya no le quiso y entonces ya no le quiso seguir, prefirió a su novio, no sé, o sea, todas estas historias que normalmente inventan, ¿no? Entonces, pero sí, a raíz de esos videos es que llegan medios de comunicación, llegan más mamás y pues ahí orgánicamente empezó a crecer el frente en grupos de WhatsApp que crecieron tanto que lo distribuimos por estados, nos empezamos a organizar, empezamos a hacer marchas pacíficas. Y me acuerdo que cuando te conocía un poquito antes de entrar aquí al podcast, me contaste algo que pasó en Navidad. ¿Cómo te diste cuenta que había tantas personas, y tantas mujeres y mamás viviendo esto? Cuéntanos un poquito. Sí, una de las primeras actividades que hicimos porque no sabíamos cómo dar a conocer la violencia vicaria más allá de describirlo y describirlo o sea, describir exactamente qué era este tipo de violencia. Entonces decidimos hacer una actividad, fue justo en el 2021, en diciembre, era mi primer Navidad sin los niños y entonces yo decía, pero es que me voy a volver loca, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hicimos un árbol de Navidad enorme de cartón, ¿no? Que medía como 2,5 metros. Y aunque mi caso no estuviera en la Ciudad de México, pues porque en muchos estados luego los juzgados están divididos en muchas partes, pero en la Ciudad de México todos los juzgados están en un mismo edificio, ¿no? Entonces dijimos, lo vamos a llevar ahí porque es un lugar céntrico, las mamás de la Ciudad de México, que teníamos muchas mamás de la Ciudad de México en el frente, pues les queda ahí cerquita, entonces vamos a hacer una dinámica en donde nos juntamos todas y en este árbol de Navidad
ponemos esferas con los nombres de nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo subimos a redes sociales para que las mamás de otros estados, o bueno, más bien, para que las que estuvieran aquí, pues nos pudieran acompañar. Ahí vamos a estar, vamos a platicar. Yo justo acababa de pasar mi primera marcha, porque yo nunca había marchado en nada, y había pasado el 25 de noviembre, y entonces yo había asistido a esta marcha con otra colectiva que como que nos acuerpó ahí, nos ayudó y nos invitó a marchar con ellas, y éramos, no sé, 20, 25 mamás, marchando, y pues justo a esas mamás, o con la intención de juntarnos más, era pues nos vemos ahí, platicamos, nos conocemos y compartimos historias. Bueno, pues para nuestra sorpresa, cuando llegamos ahí a poner el árbol, habían todos los medios de comunicación, estaban medios locales, medios internacionales, nunca entendí cómo llegaron ahí, bueno, lo que sí es como que saqué un comunicado de prensa, porque para mí todo es un comunicado de prensa por lo que me dedico, pero más bien era como anunciando que no era para prensa, más bien era un comunicado para cualquier mamá que se quisiera acercar. Y justo las esferas eran con los nombres. Entonces yo dije, cuando vi el árbol, dije, no hay manera de que esto se llene. Qué oso, que venimos con nuestro árbol enorme. Y no, oh sorpresa, nos empezaron a escribir en redes sociales, gente que llegó ahí, en donde este árbol enorme se llenó de esferas, estaba repleto de esferas con nombres de niños y niñas de todos los estados, hasta de manera internacional nos buscaban unos de Canadá y de Estados Unidos, de por favor pongan mi nombre y el nombre de mis hijos, y se llenó, ¿no? Entonces, cuando vimos eso, o sea, ya sé, nos sentamos ahí y de verdad no lo habíamos dimensionado así porque pues éramos muchas, pero como que tampoco te das cuenta. Y cuando lo vimos ahí en esa foto y en esa imagen y todas esas esferitas, porque hablas de 25, 30, 40, 50 mamás, pero luego multiplicas eso por la cantidad de niños y es un chorro de niños, ¿no? Y entonces en ese momento dijimos, pues sí, o sea, esto no es normal, ¿no? O sea, no, es una violencia, pero aparte no es nada más el conocer la violencia, es que muchísima gente, muchísimas mujeres lo viven, ¿no? Entonces, creo que ahí sí fue uno de los temas más impactantes. Y de ahí hacia acá, la realidad es que empezamos a hacer un chorro de actividades de este tipo, para que se viera hacia afuera este tipo de violencia, los efectos, pero también la cantidad de personas, que es lo que todavía no terminamos de transmitir, ¿no? Sí. O sea, yo sí genuinamente creo que son millones de mujeres que viven esta violencia, y los 5,000 que somos en el frente es así nadita comparado con lo que realmente es, ¿no? Pero sí. ¿Y cómo supiste tú o en qué momento supiste que estabas viviendo o lo que estabas viviendo era violencia vicaria? Nos pasó, justo cuando aprendí el término de violencia vicaria fue reunidas con estas mujeres con las que se empezaron a acercar a mí por lo que había subido en redes, porque aparte de ese video, lo que hice, que bueno, se convirtió en algo que empecé a hacer todos los días, es que todos los días subía una foto, un video, algún mensaje para los niños, ¿no? Entonces se fueron acercando más y en este grupito, un día leyendo en las noticias, había una nota de un caso en España, del caso de Ana y Olivia, son estas niñas que después de muchísimos años de que la mamá estuvo denunciando todo tipo de violencia, insistiendo en que por favor no dejaran que el papá conviviera con sus hijas, de la violencia que ejercía hacia ella, hacia las niñas, etcétera. Creo que no me acuerdo bien, pero creo que tenía él 10 denuncias por distintos tipos de violencia en su contra. Y en alguna de las notas decía que ella estaba viviendo violencia vicaria. Entonces, cuando vi, esta nota tenía como las características, o sea, como que todos los previos, ¿no? Y entonces la amenazó, pero entonces lo denunció por violencia, pero entonces también hubo una parte que creo que abandonó a las niñas un tiempo y luego regresó. O sea, todo este tipo de cosas y yo decía, check, 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 o sea, ¿qué está pasando, no? Y cuando vi que justo la nota era pues una nota fatalista, en donde el papá había decidido en esa convivencia que sí le otorgaron por parte de un juzgado, llevarse a las niñas, les quita la vida, ¿no? Entonces a una la encuentran en un río y creo que hasta la fecha no han encontrado el cuerpo de la otra, pero después de eso salieron pues justo esto, todas las denuncias que puso la mamá, todas las advertencias, el tema de rogar y suplicar que no, pero el tema era ella iba a tener una consecuencia si no dejaba que conviviera con el papá, que es lo que nos pasa. A ellos no les dicen nada, pero a nosotras, si no permites esa convivencia en donde estás tratando de proteger, multas, horas de cárcel, cambios de guardia y custodia, con la finalidad de que se queden con él, ¿no? Entonces, ahí es donde vi que decía este término de violencia vicaria, y investigando un poquito más, di con la persona que le da este nombre, que es Sonia Bacaró, y es una psicóloga, perito, especialista en violencia de género, y ella es la que estudia este fenómeno, lo acuña, ella estudia violencia vicaria extrema, en donde son estos casos en donde
todos estos casos terminaron en los hombres quitándole la vida a los niños. Y entonces nos acercamos a ella, aprendimos de ella, estudiamos con ella, Y aparte nos ella mandó nos decías que información. está en España, Ella ¿no? está en España, Ujú. sí, sí, sí. Entonces nos compartía toda la información, nos respondía a dudas, y lo que empezamos a hacer es también estudiar aquí, ¿no? O sea, platicar con psicólogos, platicar con, en ese momento todavía nada que ver con una ley ni nada, pero sí entender este fenómeno y qué estaba sucediendo. Y en ningún momento se nos cruzó por la cabeza en ese momento hacer una ley. O sea, realmente ese tema de hacer la ley nos llegó por acercamientos con 2 diputadas en particular que ellas estaban viviendo Ujú. violencia vicaria. Una estaba viviendo violencia vicaria y la otra era una persona muy cercana y nos decía: "Es que esto tiene que ser conocido y tiene que ser ley". Nos explicaban el proceso de la ley y yo decía: "No hay manera, o sea, yo no voy a pasar años haciendo una ley, no la entiendo, no me gusta". O sea, a mí me sientas con alguien de la política y de verdad que no, y hasta la fecha no, este, pero no sé, ¿no? Y no tengo ni la cabeza para poderlo hacer. Orgánicamente se dio, nos convencieron, lo trabajamos y lo hicimos y fue muy afortunado. Pero justo este tema de la violencia vicaria lo aprendimos de Sonia y aprendimos más allá de eso, y creo que en México se ha avanzado muchísimo en tema de violencia vicaria. En España estaba incluido en la ley de una manera, pero era como muy sencillo, no se podía denunciar, o sea, había como complicaciones, ¿no? México es el primer país en América Latina en donde está la violencia vicaria como tal. De hecho, estamos ya trabajando con varios países para que también se replique lo que se ha hecho acá. Y nada, seguimos aprendiendo. La realidad es que como cualquier fenómeno, violencia, cualquier cosa, siempre hay cosas nuevas, siempre vamos aprendiendo. O sea, vamos viendo que las reformas a estas leyes se van a tener que hacer casi año con año para poder Ujú. seguir avanzando y protegiendo. Pero justo es entender esta violencia desde la raíz, lo que es. Nosotras no le dimos el nombre, ni somos quien para decir como qué tipo de violencia es o o sea, esas características están ahí. Nosotros lo que hemos aprendido complementa. Sonia sacó un estudio hace poco en donde habla de la violencia vicaria cotidiana, que es la violencia vicaria que aprendió de México. Entonces, justo como que con lo que sucedió aquí en México, es que ella entiende, más allá de estudiar nada más el extremo, entendió justo cómo se da en esta vida diaria, en donde son este tipo de cosas, en donde las amenazas, en donde te avisan que le están haciendo daño, en donde hay una sustracción, puede sí, puede no. Entonces, es esta violencia vicaria cotidiana que ella lo tenía como muy claro, pero nunca lo había bajado a un estudio, ¿no? Entonces ya lo estudia como tal a raíz de lo que ha sido México, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un poco Oye, de qué es ¿y violencia qué le vicaria. dirías a una mamá que tal vez si nos está escuchando y se identifica un poco con esta violencia vicaria? Em, yo creo que lo primero es hagan caso de las señales, que Ujú. luego es bien complicado tomar decisiones y quererlas ver. O sea, sí creo que es difícil y cualquier persona que diga, es que ahí están, ¿no? ¿Por qué no las viste? Sí, entender y aprender y si se ve ciertas características de te amenaza, constantemente te está diciendo cómo hacer las cosas, o desde una violencia, desde un tema a lo mejor hasta de patrimonial, ¿no? O violencia por incumplimiento de pensión alimenticia, ¿no? O sea, muchas veces existen todas estas violencias, pero ellos no hacen nada drástico hasta que no les demandas o denuncias la pensión alimenticia. Entonces ahí se les bota algo y hay una sustracción, pero siempre hubo violencia de otro tipo. Entonces yo creo que darse cuenta bien, la manipulación de los niños no lo vemos, pero luego es bien evidente, ¿no? Y estas conversaciones complicadas, creo que la dinámica de los niños, la manera en la que se comportan con nosotras, es una bandera enorme, ¿no? O sea, a mí me decían, es que constantemente tu hija te está retando, ¿no? Y te está diciendo y constantemente te está, inclusive hasta violentando de alguna manera, en donde todo te acusa que fue tu culpa, todo lo haces mal tú, y esas dinámicas que yo en su momento decía, bueno, pues es normal, ¿no? Y Ujú. no, no, o sea, después entiendes que no es normal. Entonces, creo que la sobre esta vida judicializada en donde te levantan una denuncia tras otra, pues ahí es un claro patrón de violencia vicaria. Yo creo que es justo eso, o sea, fijarse bien en las dinámicas con los niños. Si hay violencia previa hacia las mamás, siempre hay violencia hacia los niños, o sea, no está aislado. Una mamá que es una mamá violentada, que vive con miedo, que vive intimidada, no es una mamá sana, en ningún aspecto, no es una mujer sana, ¿no? Entonces, Ujú. una mamá que constantemente está teniendo que proteger a sus hijos, y hay un caso que a mí me impacta y sigo teniendo contacto con ella, pero esta mujer, cuando se acerca al frente, ella lo que hacía todas las tardes a las 7 de la noche dejaba a sus hijos en casa de la mamá, ella regresaba de trabajar, no,
sí, regresaba de trabajar y dejaba a sus hijos en casa de la abuela materna. Y se iba a su casa un rato y luego regresaba por los niños, ¿no? Entonces, en algún momento, ya después, la familia tampoco sabía por qué, es porque el agresor siempre llegaba borracho. Y sabía que en ese momento en que llegaba a la casa siempre había una violencia, siempre había un golpe, siempre había una violencia horrible y extrema, ¿no? Entonces, lo que hacía era sacar a los niños de la casa para que no lo vieran y según esto, ella los estaba protegiendo porque genuinamente creía que los estaba, y creo que todo el mundo lo podemos ver así en algún momento, pero regresaban y ella era una mujer que vivía con miedo, no podía salir, o sea, no era independiente, todo era controlado. Entonces, vivir con una mamá así no es una mamá sana, no es un ambiente sano de ninguna manera. Y aparte todo el mundo me dice, pero es que ¿cómo le puede? A ver, pues si le pegan a tu hija, ¿no? O, digo, si le pegan a tu mamá, tú como hijo, pues te va a doler, por supuesto. Si le gritan, como al papá también, ¿no? Pero justo en ese tema en donde estamos viendo este tipo de violencias que no pueden ser separadas, una violencia hacia, ¿no? O sea, no pueden ser independientes y creo que son algunas de las características que nos podemos fijar. Oye, pero entonces en México, tú como mujer ya puedes llegar a denunciar la violencia vicaria. Ya, en la mayoría de los estados ya. En ¿Qué algunos estados faltan? Falta Estado de México, falta Durango, Chihuahua, no, Coahuila ya, no me acuerdo. Me están faltando tres. Me están faltando tres. Está perfecto, está perfecto. Pero sí, en la mayoría, o sea, por ejemplo, Durango y Chihuahua ni siquiera hemos podido presentar la ley. No, o sea, nos han bloqueado en todo momento. Y han sido 2 estados complicados. Pero sí, en la mayoría de los estados. Y también los abogados que sí le saben, yo no tengo la respuesta a esto, pero puedes atraer la ley de un tema federal, porque está en la ley de acceso, en la ley general de acceso, que es a nivel federal, en el Código Penal Federal también. Allá hay como mucha jurisprudencia en tema por parte de la Suprema Corte, por parte de varios casos. Entonces, sí, prácticamente ya es denunciable en cualquier estado. Muchas gracias. No, Yo no, creo que no. este episodio no es solo una historia, es un llamado a creerle a las mujeres, a proteger la infancia en México y sobre todo a transformar un sistema que aún normaliza el dolor. Sí. De verdad que es impactante. Gracias por escucharnos, gracias por tu lucha, gracias por estar aquí. Y bueno, solo para terminar, si quieras dar algún mensaje, pero pues estamos muy, muy orgullosos de tenerte y como mujeres, como mamás, y ojalá existieran más mujeres como tú en México y en el mundo. Gracias, Jen, yo sé que pasaste un episodio terrible, pero, y yo creo que tú lo ves ahorita, si no hubiera sido gracias a eso que tú viviste, ahorita no estarías en donde estás y ahorita muchas mujeres no sabríamos qué es la violencia vicaria. Entonces, bueno, yo te aplaudo muchísimo por eso. Gracias. No, gracias por la invitación al espacio. Estos espacios, de verdad, felicidades porque no hay muchos y creo que es bien importante lo que ustedes están haciendo. Entonces, nada, estoy muy agradecida por el espacio. Muchas gracias. Bueno, recuerden que Secure Woman hablamos para sanar, pero también para cambiarlo todo. Hasta la próxima.